entre estuve orando y dije, Señor, ¿qué llevo? Aleluya, ¿qué tú quieres que yo hable? Aleluya, el Señor me dio un tema. Dígale que está sonando el tema de esta noche. Dígale un conflicto. Dígale, agarra el que está a su lado. Aleluya, usted está cerca esta noche. Usted está de vigilia. Dígale un conflicto. Dígale un conflicto. Dígale un conflicto por mi aceite. Dígale un conflicto a Masaya. Dígale por mi aceite. Aleluya, prepárese que vamos a ver. Dígale un conflicto por mi aceite. Aleluya, bajo esa misma línea quiero predicar la palabra del Señor. Pues bien, amigos y hermanos que están presentes, ¿verdad? Para nosotros poder ministrar la palabra del Señor, hemos tomado una porción de la palabra, aleluya, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 14, a la altura del texto 12, todos conocemos quién es el salmista David. En un momento determinado, la Biblia dice que el salmista estaba laborando en la casa de su padre, y el salmista estaba ejerciendo un trabajo que solamente lo ejercían los criados, pero el hombre estaba sometido a orden y estaba bajo sometimiento. Pero antes de nosotros poder entrar en esta historia, debemos de irnos al mismo libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 9, a la altura del texto 1. La Biblia dice que el padre de Samuel pierde una burra, un asna, y dice que mandó, aleluya, mandó a Saúl a que buscara el asna que se había extraviado. Y dice que Saúl la salió a buscar, y dice que después de muchos días no la consiguió. Y dice que el criado de Saúl le dijo, vamos a consultar al vidente, a un hombre que sí nos va a declarar dónde está la asna que se ha extraviado. La Biblia dice que en medio de esa búsqueda, la Biblia dice que el pueblo estaba pidiendo rey, porque el pueblo quería un rey que lo gobernara, porque cuando Dios está gobernando hay que dejarlo que él gobierne. Ellos no querían que sea Dios quien le dirija, sino que lo rija un hombre. Aleluya, porque Dios también es bueno, pero también Dios rige con mano fuerte. Hay gente que a veces mejor quiere que lo estén dirigiendo los hombres, que antes lo dirija Jesús. Escuche bien la palabra del Señor. La Biblia dice que de inmediato el pueblo se revela y le dice, queremos rey, porque las demás naciones de los reinos de la tierra tienen reyes y nosotros queremos rey. Dios me está diciendo que el gobierno y que el rey él mismo, y que él está dirigiendo. Dice que se rebelaron contra Samuel. Los hijos de Samuel también en esa ocasión estaban corrompidos, estaban apartados de la gloria del Señor un poquito, y Samuel estaba envejeciendo. Pero me impresionó algo de la palabra, que Dios habló con Samuel cuando Samuel consulta a Jehová. Dice que él le dice, Samuel, no es a ti que te han desechado, sino a mí, para que no reines sobre ellos. Ponle rey, pero haz un recuento de lo que un rey va a hacer cuando lo establezca, de lo que un rey va a hacer con las jóvenes, con las doncellas, que la van a poner a hacer espada y la van a poner de esclava. Dile a este pueblo que yo lo estoy dirigiendo, hay alimento. Ay. Y lo más que me impresionó es que la Biblia dice que cuando este hombre está buscando ocasión, dice que el hombre sube al monte. Ya Dios le había revelado, aleluya, que iba ahí un hombre llamado, aleluya, Esaú. Aleluya, un hombre fuerte, alto. Esaú era hermoso, era alto, calificaba. Aleluya, pero me di cuenta que la palabra Esaú significa el que es pedido a Dios. Y hay gente que están pidiendo sus predicadores. Ay, Dios. Alguien bendice a Jesús. Escuche bien. La Biblia dice que de inmediato, cuando el pueblo esté pidiendo un rey, el pueblo está pidiendo un rey y el pueblo está desesperado. Ahora Dios, como no tenía quizás más opción, dice que levantó aleluya, a Saúl. Y dice que cuando Saúl fue ante el profeta, aleluya, para que le declarara el arca que se había perdido, allí había gente reunida, aleluya, para poner el próximo rey. Y cuando aleluya, Saúl llegó, la Biblia dice que Samuel le dijo, hace rato quizás que te estoy esperando, porque tú eres el próximo rey de Israel. Hay gente que quizás están desconociendo el lugar donde Dios lo va a poner, pero hay gente, aleluya, que Dios lo va a estacionar y lo va a colocar en lugares de honra. Hay gente que quizás están desconociendo hoy lo que Dios tiene con ellos mañana.
Dios va a despertar esa guerrera para que tú entiendas cuál es el propósito que Dios tiene contigo. Escuche bien, la Biblia dice de inmediato, Él le dice, mira aquí, aleluya, en la mesa de los convidados hay un lugar de cabecera para ti. Ay Dios, este hombre desconocía esto. Este hombre quizás dijo, pero esta honra no es para mí, porque hay cosas que quizás tú no desconoces, pero el mundo espiritual la está trabajando a tu favor. El mundo espiritual la está peleando. Hay cosas que tú eres inmerecida, pero Dios te dice, tú califica, yo te la entrego. Pero no sé, hay gente que la guerra de X, lo que ellos están peleando es por lo que viene para su casa. Amasaya. Lo que pasa es que tú no estás percibiendo que lo que te está atacando es próximo a una victoria que Dios te va a entregar. Ay, Dios mío, Padre, que tienes que entender lo que predico esta noche. Aleluya. Escuche bien, la Biblia dice que de inmediato cuando él come, le dice, mira, tú tienes un lugar, aleluya, de cabecera en la mesa de los convidados. El hombre simplemente no fue a buscar eso, claro. Él lo desconocía, él no sabía nada. El hombre perdió una alma, pero regresó con un reinado. Ay. Y cuando este joven, dice la Biblia, que regresó, y dice que de inmediato cuando el hombre almorzó quizás o comió o desayunó, no sé, la Biblia dice que después de reunirse, dice la Biblia que cuando Saúl salió, la palabra dice que de inmediato Samuel hizo algo que me gustó. La Biblia dice que agarró aceite, agarró una redoma de aceite y dice que le derramó. Y dice que cuando le cayó el aceite, inmediatamente todo cambió. Ahora, ¿qué simboliza el aceite? El aceite, según los estudiosos, dicen que es la palabra machá, que significa aceite para brotar. Y el aceite tiene varias manifestaciones. El aceite representa propósito. El aceite simboliza autoridad. El aceite, por eso usted se da cuenta que hay dos propósitos. Está el propósito de Dios y está el propósito de las tinieblas. El propósito de las tinieblas siempre será destruirte, pero el propósito de Dios será darte victoria. El propósito de Dios será que tú te sientes, aleluya, en mesa de príncipe y de reyes. Escuche, porque la Biblia dice que de inmediato, aleluya, le cae el aceite. El aceite es símbolo de autoridad. Por eso hay un conflicto por tu aceite, mujer. Aleluya, porque la autoridad que Dios te dio, los diablos están guapos, los demonios no hallan lo que hacer, porque hay gente que nadie los conoce, pero están llenos de autoridad, están llenos de poder, están llenos de unción. Por eso no te preocupes por el que corra adelante, ay Dios, porque a veces hay gente que no está estancados, que están reservados, y hay gente que no es que yo están estancados. Tú el que quiera correr adelante, que corra. Dile, cuando llegue mi turno, cuando llegue mi ungimiento, cuando llego a la cara, oh Dios, y no menosprecies al que tú ves subiendo hoy, porque es el mismo que tú lo vas a encontrar cuando tú vengas bajando, Josa. Ay, escucha bien, la Biblia dice que el joven Dios Samuel le echa el aceite. Cuando le echa el aceite, dice la Biblia que el hombre está ungido. El hombre ya, aleluya, vino el Espíritu sobre él. Pero lo más impresionante fue que el profeta le dio una declaración y le dijo, ven acá, te voy a decir algo, porque el aceite tiene un precio. Ay, Padre. Le dijo algo cuando el aceite le cayó. Dijo, mira, cuando te despida de mí, tú vas a ver 3 lugares. Y esto, le digo, tú verás 3 lugares, 3 señales. Y estas 3 señales implicaban 3 lugares. Estaba el sepulcro de Raquel, la encina de Tabón y el collado de Dios. Y lo más que me impresionó fue que Saúl con aceite, dígale que él fue el que le dijo, aleluya, que fue lo que simbolizó el sepulcro de Raquel, la encina de Tabón y el collado de Dios. El sepulcro de Raquel, la Biblia dice que es Saúl pasó corriendo, ay Dios, porque el sepulcro de Raquel significa lugar de sepultura. Hay gente que le cayó el aceite y tiene gloria, pero posiblemente son orgullosos y altaneros. Ay, ay, ay. A quien le cae el aceite tiene que subirle. Hay gente que le cayó el aceite, tiene unción, pero miran a su hermano por debajo. La unción no es para mirar a nadie con menosprecio. La unción es bipartida. La unción es samacuna. Ante la boca de prueba. ¡Oh, Dios! Oye, lo que dijo que fue la encina de Tabón. La encina de Tabón significa fuerza, significa
dice el Señor. Porque cuando Dios te unge, lo primero que Dios te da la fuerza para que tú sigas con la encomienda, para que tú sigas con la asignación que Dios te delegó. Hay gente que no, que el resultado de que Dios ungió es que la guerra venció contra su casa y la guerra no ha podido detenerlo. Ay, 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 escuche bien, porque hay gente que le cayó el aceite y están mirando lo demás por abajo. Y tú puedes tener aceite y puedes tener unción, puedes manifestar, pero eso no implica salvación. Lo que implica salvación es una vida de santidad. Lo único que Dios exige del hombre es que sea santo. Por eso yo decía algo, cualquiera puede ser que Dios lo use. Cuando usted ministra, Dios lo puede usar, pero no todo el mundo usa a Dios. El que usa a Dios, el que usa a Dios anda en plena santidad. Si no, pregúntale a Josué. Josué le dijo, mira, tu luna detente en el valle de Jalón y le no amasada bacalla masona. Lo que pasa es que hay gente que a veces cuando le cae el aceite son fieles a su ministerio, son fieles al puesto que no han puesto y dicen, yo tengo que ser fiel. Es bueno ser fiel porque lo pusieron en ese cargo. Alaba. Alguien le dice al Señor, pero a Dios no se le fiel por el puesto que usted tiene, a Dios se le fiel por ser Dios, porque el día que quizá usted no tenga el cargo, usted se va. Pero hay gente que tiene que aprender a amar a Dios y le hay un conflicto por mi aceite. Ay, 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 pastor, dame el otro. Santo eres Jesús. Dígale que está a su lado, agárralo fuerte, Dios está serio. Aleluya. Ahí sí, alguien me dice, ay, 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 ay. Abre la boca de que no un conflicto por mi aceite que traiga. Ay, 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 esta noche aquí hay gente que si no está ungido, Dios lo unge. Porque esa metresa no se van a meter en tu sueño más. Esos demonios que te visitan, ay, 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 dile, si te atacó el sueño y no pudo contigo, el físico es su hermano mío. Y papá santa vacuna, porque la gente es serio hoy. Hay gente que Dios le está derramando aceite, la tierra tuya, porque Dios te juró y te dijo, ay, que me está viendo. Ay, 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 ese no es un problema, porque gloria a Dios, es que no me dejo a tu tiempo. Ay, 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 ay. Abre la boca, bendice a papá. Conmigo, Padre, pero ¿qué es esto? Yo no me estoy perdonando, guerrero. Ay, 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 yo siempre el ángel que me visitó. Cuando todo el mundo me menospreció, cuando todo el mundo decía, tú no tienes ministerio, el ángel se me apareció y murió. No veo, mira, 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 mira. Hay gente que Dios lo va a levantar, pero tú la cara, no va a Ay, la guerra ataca ahora. Hay guerra que no se puede atacar abajo, que hay que atacar en los aires. Hay un conflicto. Hay una cruz. No veo nada de la cruz. Hay gente que viene mirando el palo. Están reprendiendo demonios. Están atacando malicia. Están reprendiendo demonios de iglesia. Abre la boca y bendice a Jesús. Padre. Y para la bacana tu vasalla, yo quiero entrar en el sala. Y reposa la batuna. Usaku. Nayim na kusane. Allá. Dios mío, Padre, pero funciona. Ay, 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 yo sentí como un personaje entró y me dijo, vino a fortalecer ese espíritu de guerrera que están aquí, que son mi avivamiento, pero el diablo la golpeó, la tiniebla le hizo guerra. Ay, 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 ay. Unción, ¿cuáles son? Muéstrame la sana. Este va más fuerza, Jehová. Ay, ay, ay. Porque Dios más te urge, es porque lo conoce. Y si Dios te urgió, sabe que tú calificas esa encomienda. Conmigo, ¿dónde están los ungidos? Por eso fue que el salmista habló en el Salmo capítulo 2, verso 1 y dijo, ¿y por qué se amontonan los pueblos? Y los
Dios mío. Siéntese. Dígale un conflicto por mi aceite. Vamos a darle la mano que está a su lado. Dígale un conflicto. Le dije, Señor, pero ¿por qué te esté? Dígale un conflicto. Ay, ay, ay. Escucha por qué. Hay un conflicto. Alguien me dice a Jesús. Por eso usted se da cuenta que cuando Esaú recibe el aceite, el joven no tenía nombre, pero ya comienza a profetizar entre los profetas, entre los hombres de Dios. Aleluya. Alguien me dice a Jesús. Pero lo más que me impresionó, José Miguel, es que la palabra dice que Esaú comienza a profetizar entre los profetas, porque ya el hombre carga unción, el hombre carga poder. Pero me impresionó algo, que al transcurrir del tiempo vemos que el que lo unge, aleluya, con redoma. Todos conocemos esta frase, aleluya. Esto es algo ya, aleluya, que es muy mencionado. Ahora a él lo ungen, primeramente lo ungen con una redoma. La redoma era hecha de manos de hombre. Por eso fue que a David lo ungen con cuerno, y el cuerno nace de un animal. Significa como un sacrificio que tuvo que hacerse para poder ungir a este hombre. Ahora bien, el que lo ungía, aleluya, con la redoma, aleluya, inmediatamente, escuche bien, al que lo ungía con la redoma, aleluya, tenía que buscar intermedio. Ay, Dios. Por eso usted se da cuenta que Saúl, cuando pecaba, él buscaba intermedio, pero David no. David un día falló y dijo: Jehová, si tú quieres, no me uses, pero no quite de mí tu Santo Espíritu. Esaú ha servido con cuerno. Esaú no buscaba intermedio, él era el mismo fuerte. Alguien bendice a Jesús. Pero ¿qué hacía Esaú? Esaú buscaba intermedio. Hay quien bendice al Señor. Por eso usted se da cuenta que Saúl era tan desesperante, que Saúl quería saber qué era lo que decían los hombres de él. Y el hombre de Dios no se preocupa por lo que los hombres dicen, sino por lo que Dios estableció. Ay, ay, ay. No te preocupes porque la gente te califique. Jehová fue que te calificó. Jehová fue que te llamó. Jehová sacucusa. Lo mío secucusa. Oh, gloria a Dios. Déjeme predicar, déjeme traer esta palabra. Llama. No te preocupes porque la gente te descalifique. Ay, 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 escuche bien. La Biblia dice que al joven le cae el aceite. Lo primero que él comienza a obedecer es cuando Samuel le dice: mira, yo me voy, pero al plazo de los 7 días yo voy a regresar. Le dijo Samuel. Y el hombre, viendo que el pueblo enemigo estaba muy adelantado y iba a hacer guerra, cuando vio el sexto día, que ya iba a pasar el día y Samuel todavía no había llegado, se desesperó y ofreció sacrificio donde Jehová le dijo que no hiciera. Ay, Dios. Primer punto. Ay, ay, ay. Por eso usted se da cuenta. Alguien bendice a Jesús. Inmediatamente cuando él ofreció sacrificio, inmediatamente Jehová ahí mismo falló, porque ya ahí mismo llegó el profeta y le dijo: ven acá, si bien te da un poquito más, si bien te da que saque a minuto, Jehová te iba a dar la victoria. Ay, Dios. Alguien bendice a Jesús. Escuche bien, primer punto. Luego la Biblia dice que el profeta lo manda, aleluya, y dice que Jehová le da una encomienda en el texto 15 de 1 de Samuel, y le dice: ven y mata al pueblo de Amalek, mata niños, mata grandes, mata a todo el mundo de aquel pueblo, no deje a nadie vivo. Al hombre se le da una encomienda, al hombre se le da una tarea para que el hombre la ejecute. Y vemos que cuando el hombre llegó a la ciudad a cumplir con lo que Dios le había dicho, dice que mató a todo el mundo, mató a todo el mundo, a los niños, casi a todo el mundo, pero dejó al hombre fuerte. Dejó a Amalek vivo. Dígale, dejó a Amalek. Y cuando dejó a Amalek, dejó los mejores ganados y los mejores vacas. Porque hay gente que a veces te reprenden a ti porque tú no eres heredero de ellos. Ay, Dios. Porque es bueno atacar de afuera. Aleluya, hay que atacar también al que anda contigo. Que bendice a Jesús. Escuche bien por qué. La Biblia dice que de inmediato el hombre sabía que falló. Y Samuel, Dios le revela y le dice: mira, Saúl ha desobedecido, no ha hecho como Jehová le ha mandado. Y la Biblia dice que de inmediato Samuel fue. Y cuando fue
Los profetas que fueron antes de nosotros, los que nos ofendían. Ay, ahora los profetas cuando van a los eventos quieren ser conocidos y quieren ser aplaudidos. Alaba, ay Padre. Y el que es profeta de Dios genuino no le cae bien a todo el mundo. Porque hay gente que son como Jeremías, que cuando hablan siempre reciben afrentas, reciben golpes. Pero ellos no van a cachar la palabra que Dios le habló. Ellos no van a cachar el propósito que Dios le habló. Entonces cuando el joven llega, Dios le dice: mi llena tu cuerno de aceite, porque Samuel era profeta, pero el aceite había cesado en él. Hay gente que son profetas, pero están caminando con aceite viejo. Y el aceite quemado lo que hace que daña cualquier motor, cualquier vehículo. Aquí a diario es que está renovando el espíritu y está lleno de aceite. Este que está como el microondas, esto es lo que cuando hay que buscar revelación y de la necesidad que tiene el pueblo. Alguien me dice a Jesús. Hay gente que tiene que ser demandante con los predicadores. Shamacuba, Santa, aquí no sombra. Abre la voz y bendice a Pastor Camoche. Hay alguien que me llena tu cuerno de aceite. Y debe llenarlo porque el profeta, de tanto que había llorado, el profeta ya estaba descuidado. Tú no ves que era tan fuerte que él era el profeta y él estaba ofreciendo sacrificio. Y el que mató a Malé fue Samuel. Ay, esa no era la función de él. Ay, el deseo. Alaba. Alguien bendice a Jesús. Escuche bien. La palabra dice que de inmediato, cuando él llega a Belén de Judea, la palabra dice que de inmediato, la Biblia dice que él llegó a esa ciudad. Y dice que allí estaba David. Pero David estaba en el anonimato, estaba atrás. Estaba pastoreando las ovejas de su padre. Un trabajo que lo hacían los criados. Pero el joven era obediente. Y tenía varias actividades. Dios estaba con él. Y lo segundo era que el hombre era un joven de amor. La Biblia dice que de inmediato, aleluya, Samuel llegó. Y todos conocemos la historia, voy resumiendo rápido. Dice que el diablo, el cual él vio que era alto, porque él estaba impuesto a ver los hombres altos de estatura, y dijo: este es el hombre, este es quien calificó. Este es quien califica, diciendo él por su humanidad. Pero Jehová le dice: mira, yo no miro lo grande ni lo fuerte, yo lo que miro es el corazón, la intención con lo que nosotros hacemos las cosas para Dios. Y lo más que me impresionó fue que nadie se sentó a la mesa hasta que no llegó David. La Biblia dice que él le dijo: mira, falta uno. Le dijo: ¿cuál es que falta, David? David está en el campo, tráiganmelo. Dice que cuando llegó David, inmediatamente derramaron el aceite. Y cuando el aceite le cayó, dice que vino el Espíritu sobre él. Inmediatamente el hombre comenzó a caminar bajo la cobertura y bajo el propósito de Dios. Por eso lo que Dios dio como propósito, el diablo no lo puede matar. Lo que Dios dio y dijo: tú eres mi propósito, la tiniebla por más que ataque no puede detenerte. Escuche, porque la palabra no dice que de inmediato cuando el joven lo unge, dice que el joven es ungido, pero el joven regresó al palacio, regresó al campo, pero de vez en cuando iba al palacio, aleluya, a tocar el arpa, porque Saúl se endemoniaba. El hombre iba al palacio y él iba de visita, pero él lo que no sabía era que se estaba preparando eso para él. Alguien bendice a Jesús. Oye lo que pasó, le cae el aceite, el joven regresa, aleluya, al palacio, regresa al campo, aleluya. Pero eso me impresionó algo, porque quizá el aceite le cayó de inmediato, pero él no fue quizá colocado en la posición que él pensaba, aleluya, que porque le cayó el aceite debía estar. Hay gente que Dios le ha dado palabra y le ha dicho: te voy a usar, y ellos quizás no están colocados, no están ejerciendo su función, lo que Dios me habló, pero eso no implica de que Dios no lo hace contigo. Dile: eso es
a Pedro. Y yo le decía, pero ven aquí, Dios le va a poner un perro a un Dios suyo. Lo que él le dijo fue que le puso nombre al gigante. Y le dijo, hoy Jehová no entre en mis manos. Yo no sé qué es lo que está haciendo guerra. Dile, yo no sé qué es lo que está atacando en tu casa. Yo no sé qué es lo que está atacando en tu familia. Pero lo que está atacando, hoy va a tener que caer. Yo no sé, Dios te está diciendo, usa lo que tú tienes en tus manos. Si es una vaca, la vas a cruzar, es reposa, la levanta la mano. Hay gente que está con espada, pastor. Hay gente que está como David. Solamente lo mandamos mamado. Ay, ay, ay. Y cuando ellos dicen que yo no quería guerra, pero fue que lo provocaron. Y de David no quería pelear, pero él escuchó la amenaza de las tinieblas. Ay, ay, ay. Abre la boca y bendice, papá. Ay, ay, ay. Dile, tú no querías pelear, guerrero. Pero fue que la tiniebla se metió en tu casa. Y no hay un hombre en la tua y una mujer que cuando la tiniebla ataca a sus hijos, su familia. No digo, hay gente que tú le das la onza, la batalla, la macura. Agárrate que vamos para arriba, rico, fraca, reposando. Ay, 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 ay. No mío, padre, pero función es esta. Hay gente que no veo con nombre en la mano, vamos. A nadie así me dio tu onda. No mío, mira, mira. No te sorprenda. Si es que está la tuya, de repente se sacude. Remera, no te duda. No te paras. No mío, mano, no te seco. No mío. Remera, no te duda. Con la cabeza de ese gigante. Ay, 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 ay. Vamos a derribar un momento. Es reposa la barriga. Ay, ay, ay. Hay gente que mientras está peleando a ti, no te ataca por demonio en su casa. No lo remedia los demonios en su familia. Diciendo al diablo. Ay, 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 ay. Abre la boca. Bendice a Jesús. Ahora tú estás bueno aquí adentro. Dios mío. Esto está bueno. Esto es un clamor misionera. Escucha la revelación que Dios me dio cuando yo estuve en la casa. Sana. Yo le decía, Padre, aleluya, que es lo que yo voy a llevar. Alguien me dice al Señor. Y cuando estoy leyendo, Dios me llevó esta cita. Y cuando estoy orando, levanta su mano. Ay, 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 cuando le escuché esto, y cuando estoy orando en la habitación de noche, cuando llego de la vigilia, estoy orando, digo, Señor, y le entrego una revelación. Y cuando entré en la revelación, como que me dormí, entré en la revelación. Y yo estaba viendo dos niñas peleando, y yo decía, pero ven acá. Y cuando estoy en la revelación, yo veo que la niña a la otra le estaba golpeando. Le golpeó tan fuerte que la otra cayó al suelo. Y cuando cayó al suelo, escucha esto, cuando cayó al suelo, la otra estaba sangrando en el suelo. Ay, 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 cuando la otra estaba sangrando, entré en la revelación. Y yo dije, Padre, ¿qué tú me quieres mostrar con eso? Me dijo, sí. Donde tú vas hay gente, ahí mismo me lo dijo el Espíritu, que le está aguantando mucho paro al diablo. Y yo veía que la otra que estaba herida, que estaba sangrando, se levantó. Y cuando se levantó, agarró de cosa. Allá yo me voy para adentro. Cuando la otra que estaba sangrando herida en el suelo, aleluya, que la otra pensó que la había derrotado, se levantó. Y cuando se levantó, agarró y le dio un solo golpe a la otra. Y la otra cayó
Aquí me dice Jesús. En el primer hundimiento que le cae, el hombre sigue
pastoreando. Alaba. Ay, 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 ay. Esto es un nivel fuerte de guerra. Hay gente que no ataca cualquier cosa. Levanta la mano, cierra los ojos. A David lo ungieron. La segunda unción que David lo ungieron. Me impresionó que David lo ungieron en Sarepta, lugar de la espada, donde salían los guerreros, porque hay guerreros que están aquí, que Dios los está conectando con guerreros, con gente igual que ellos. Ahí viene la unción de Dios, Anacomasamba. Este que Dios lo está conectando con Atalaya. Amasamba, póngase de pie, voy a hacer algo por el Espíritu. Rimosana, Calla, Masoma. Negro. Habla. Wow, Dios mío. Muy santo. Usted se da cuenta que en el tercer ungimiento, cuando David lo unge, según el texto que nosotros tomamos como punto de referencia, dice que cuando los filisteos, porque a David lo hubiera ungido, pero David lo hubiera ungido había solamente por una provincia, pero cuando les cayó el aceite, la Biblia dice que a David lo ungen por todo Israel. David va a gobernar un reino completo, un gobierno. Alabanza. Y dice que los filisteos se turbaron cuando escucharon que a David le había caído el aceite. Dígale, hay conflicto por tu aceite, porque Dios también está contigo y representa propósito, pero las tinieblas se van a revelar cuando sabes tu nombre de propósito le cayó el aceite, cuando sabes tu nombre de Dios le cayó el aceite. No fue tanto que el aceite le cayó, sino que el aceite cayó en un nombre de Dios, en un nombre que Dios había seleccionado. Y las tinieblas cuando subió, no subió para celebrar la victoria de David. En las tinieblas está guapa contigo y no te está atacando para celebrar lo que tú atacas, no te está atacando para celebrar los demonios que tú reprendes. Está subiendo para atacarte fuerte. Y solamente no se reunió uno, se reunió una región entera. Pero si ellos se reunieron, hay una iglesia que convocó ángeles. Ay, 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 no estamos solos. Yo siento refuerzo esta noche. Hay gente que está como David en medio de la guerra. Ellos están consultando a Jehová y le están diciendo: Jehová, muéstrame si la victoria es tuya. Ay, 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 vamos a levantar la mano. Ay, 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 yo me imagino que el diablo estaba guapo, porque David le cayó el aceite y mató al gigante con el primer ungimiento. Yo me imagino que el tercero, ellos dijeron: si este hombre derrotó al hombre más fuerte de nuestro ejército, nosotros no podemos con él. Y de guerrero, vamos para arriba. Es que tú eres mayoría con Dios, guerrero. Ay, 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 hay gente que no está evidenciando su función y Dios lo está activando en el mundo espiritual. Gente que se van a sorprender con lo que Dios va a hacer en ellos. Dios te va a sacar y te va a llevar a lugares que pero vamos para arriba. Yo quiero que usted agarre un hermano que está a su lado, corra. Agárrelo un hermano que está a su lado. Ana Santa. Wow. Aleluya, que bendice a Jesús. Aquel hermano que está sonando. Hay gente que dice: no, que yo no tengo que mandar a las ranas de esto. No es manipulación. Alaba la gloria del Señor. Hay gente, mire, yo siempre digo que donde termina el bosquejo de un hombre es que Dios comienza. Donde terminó mi bosquejo, ahí es que Dios comenzó. Y hay guerra. El diablo te la está haciendo porque sabe lo que tú vas a hacer mañana. Y está viendo que la próxima profeta de tu casa eres tú y te está atacando. Gente que son cataláginas, ellos mismos lo saben. Gente que son profetas por la suerte guerrera. La unción se va a meter seria. Ay, 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 ay. Mire los planes que el diablo tenía se desbarataron. Yo no sé, pero el ángel esta noche llegó primero. Y te digo que nadie se muere en tu casa. Agárralo. Dios, Padre, pero tú
Mira, yo nosotros estaba predicando. Amasando. Y cuando yo estaba predicando un tema. Yo estaba predicando de Mateo capítulo 21. Del alma. ¿Alguien me dice a Jesús? ¿Alguien me dice a Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Suelte si te lo quiero hacer, no suelta. ¿Qué dice la Biblia? Que de repente Dios entró a Jerusalén, alaba. Y cuando Dios entró, la Biblia dice que Dios mandó a buscar un asna que estaba por mucho tiempo atada. Pero el asna no estaba desempeñando su función como los demás animales, alaba. Pero eso no implicaba de que Dios nos iba a meter. Alaba la gloria del Señor. Pero me puse a pensar en lo que le dijo: ve y desátela. Y si alguien pregunta por qué le desata, dígale que el Señor la necesita. La palabra Señor significa dueño. Yo le decía, pero acá dígale que la máxima autoridad la necesita. Ay, Padre. Dígale que la máxima autoridad la necesita. Oye, y cuando la mandó a buscar, yo me puse a pensar algo. Cuando yo me puse a buscar los libros, yo veía que el libro de Marcos y de Juan no incluye la madre, solamente Mateo. Yo decía, pero aquí, ¿por qué Mateo incluye la madre? Que la madre tenía que ir. Pero Marcos y Juan solamente hablan del pollino solo. Y yo decía, pero ven acá, ¿por qué Mateo incluye la madre? Lo que pasa es que la madre tenía que ir también. Porque el pollino no se montaba, podía descarrilarse. Podía, aleluya, ser descarrilado. Alaba. Porque no era domado, porque antes de un animal ser montado era domado primero. La madre incluí tenía que ir. Y yo decía, bueno, ahí hay dos generaciones. Esta es la generación vieja y la generación nueva. Ay, Padre. La generación vieja, que la gloria de ellos es su experiencia. Pero hay una nueva generación que Dios está levantando. Ay, Dios mío, gente seria esta noche. Y yo decía, pero ven acá, pero tú te das cuenta que la vieja, también la nueva, tenía que estar sometida a orden. Porque no hay gente que quiere que Dios lo use, que Dios lo lleve, que Dios lo lleve, pero no se someten a nadie. Hay gente que bendice al Señor. Hay gente que quiere que Dios lo eleve, pero no están sometidos a orden. Alaba la gloria de Dios. Y el mundo espiritual, cuando tú no estás sometido a orden, el mundo espiritual tú andas ilegal. Y el que anda ilegal, el mundo espiritual no amasando. Aquí hay que andar legal para cuando tú tengas legalidad. Cuando tú hables, tengas legalidad en lo que tú dices. Alguien bendice a Jesús. Por eso Jesús, cuando iba a reprender un demonio, Jesús no oraba, porque Jesús siempre andaba orando. Jesús tenía legalidad. Jesús tenía poder en lo que decía. Alguien bendice al Señor. Abre la boca y bendice a papá esta noche. Mira de que está teniendo un conflicto por mi aceite. El problema de muchos es que el aceite, cuando le cae la vida de un hombre, eso representa que tú tienes que avanzar. Representa que tú no puedes quedarte estático. Alguien bendice al Señor. Eso es como una erección. Tú no puedes soportarlo. Por eso donde hay manifestación es que hay un ungido. Hay un hombre que le ungió. Y hay gente que donde llega no es que ellos presumen más que nadie. Fue que Dios le dio un palo, le dio un llamado, le dio un propósito. Ay Dios. Gente que no pidió ministerio. Gente que no quería Pablo. Y Dios le dijo que Herrera, contigo es que lo voy a hacer. Contigo, amasando. Abre la boca y bendice a papá. Dile, contigo es que lo voy a hacer. Yo lo sé. Ay. Lo que pasa es que Dios no mira desde la expectativa que mira el hombre. Dios mira desde la expectativa del hombre que él creó y que él conoce. Dios sabe que tú calificas. El hombre te puede descalificar, pero Dios ya sabe, aleluya, que tú fuiste seleccionado. Hay gente que quizás no te está viendo colocado, donde quizás Dios han visto gente que te han profetizado, pero dile, Dios lo va a hacer, dile, Dios lo ha terminado. Usted no ve que aquí hay gente que vienen con pasado, alaba la gloria de Dios, de que sus generaciones, de que sus padres, aleluya, quizás no hicieron los buenos, no hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová, pero eso no implica de que Dios no lo va a hacer contigo, porque yo te vine a decir algo, y desde mi generación para adelante, de mí para adelante, todo se va a tener que romper. Nosotros ya me dicen mi mamá, que mira, nosotros todos sufrimos de azúcar, yo digo, ustedes sufren de azúcar, mire, yo no acepto ningún tipo de enfermedad.
Porque Jesús cargó con la unción de sacerdote. Cuando Jesús nace, los reyes romanos le llevaron tres cosas: le llevaron oro, incienso y mirra. El oro era de los reyes. ¿A qué me dice el Señor? El incienso era de los sacerdotes y la mirra era de los profetas. El único que cargó con la tres unción fue Cristo. Póngase de pie. Shamay. Ya terminamos, hermano. Pero vamos. Alguien bendice a Jesús. Alguien bendice al Señor. Yo quiero orar por los amigos. Si hay algún amigo que no es cristiano, quiere recibir la oración, estamos aquí para orar por usted. Aleluya. Algún amigo que no es evangélico, pues si no hay, seguimos orando. Si solo toca en casa, levante su mano, vamos a orar. Padre, gracias, predicando tus palabras, Espíritu Santo. Sigue bendiciendo esta casa, esta familia, este pueblo, en el nombre de Jesús.